Muy buenos días, queridos estudiantes del grado 11. Bienvenidos a una nueva clase en el área de Ciencias Sociales y Filosofía. Para mí es un placer estar con ustedes en esta clase video en el día de hoy. Chicos, para el día de hoy nosotros vamos a estar desarrollando esta clase desde el punto de vista de las pruebas de estado. Vamos a conocer un poquito más cómo ustedes deben desempeñarse en este tipo de pruebas, y para ello, jóvenes, les he traído hoy varios ejemplos. Por ejemplo, ustedes están trabajando en el libro autónomo didáctico de Ciencias Sociales en este cuarto periodo. Ahí encuentran una serie de talleres tipo IFE, donde ustedes están trabajando y están resolviendo estas actividades para mejor comprensión de estas pruebas. De igual manera, jóvenes, en ese texto ustedes van a encontrar dos tipos de textos que por lo general el IFES a través del tiempo siempre ha manejado en este tipo de pruebas. Por ejemplo, maneja los textos lineales o continuos. ¿Cuáles son esos textos lineales o continuos? Son aquellos donde el IFES coloca un párrafo o una lectura, y en base a ese párrafo o a esa lectura te coloca cuatro opciones de respuesta. Te coloca A, B, C o D, y tú debes escoger la opción más adecuada o la opción correcta. Por lo general, este tipo de texto, el IFES coloca por lo general preguntas parecidas o respuestas, parecidas, y que tienden a confundir un poco al estudiante. La idea es que tú sepas de manera adecuada contestar ese tipo de texto. Para eso es necesario que tú, digamos, que vayas descartando las opciones de respuestas que no tienen nada que ver con el texto, y solamente dejes aquellas que se aproximan a la respuesta correcta de ese texto. Entonces, por lo general hay dos parecidas y hay dos que hay que descartar. Eso es en cuanto a los textos lineales o continuos. Pero también encontramos los textos no lineales o discontinuos. Los textos no lineales o discontinuos son aquellos que por medio de imágenes, por medio de gráficas, por medio de caricaturas, ¿sí?, se coloca una serie de información, y por medio de ella te colocan cuatro opciones de respuestas también, A, B, C o D. La idea es que tú analices adecuadamente esas gráficas o esas caricaturas o esas imágenes que te han colocado en ese tipo de texto y puedas resolver adecuadamente. Pero ¿por qué se llaman textos no lineales o discontinuos? Porque en ese tipo de textos no hay una información como en el texto lineal. Es decir, no hay una lectura que te va a llevar a las respuestas, sino que tú en esas imágenes tienes que deducir cómo debes responder esa pregunta. Ya en un momento les voy a colocar un ejemplo de este tipo de textos, que son muy importantes que ustedes los conozcan para que hagan una buena, digamos, que interpretación de ellos. Para ello, jóvenes, voy a borrar un poco aquí esta parte de estos tipos de textos, y les voy a colocar el ejemplo correspondiente, ¿sí?, a este tipo de texto. Entonces, jóvenes, miren, en los textos no lineales o discontinuos, por lo general el IFE te coloca una gráfica, ¿sí? Mira que es una serie de información que ahí se presenta, y te coloca las opciones de respuesta. De igual manera, en la segunda imagen, que es una caricatura, también te aparece una información cortada, es decir, que no es continua la información. Entonces, este tipo de textos es muy importante que lo sepamos analizar, que lo sepamos comprender, porque por lo general tiende a confundir un poco. Entonces, este mismo ejemplo ustedes lo tienen en el texto que ustedes están manejando en este cuarto periodo, y la idea es que ustedes logren interpretarlo de la mejor manera posible. Si ustedes se pueden dar cuenta, ¿sí?, hay una serie de, digamos que de enlaces o de uniones en esta gráfica. Miren, hay enlaces, hay uniones, hay fechas que me están llevando a una información sobre lo que sucedió en ese tiempo. Por ejemplo, aquí nos están preguntando del análisis del siguiente gráfico de la Primera Guerra Mundial, ¿se puede afirmar qué cosa? Entonces, lo que yo debo entender y comprender es que me están colocando cuatro posibles opciones de respuesta a esta gráfica, y yo empiezo a descartar si es la A, la B, la C o la D.
Si hay bastantes uniones, ¿sí?, enlazadas o entrelazadas, ahí está la clave de la respuesta, ¿sí? Esas uniones me están llevando a una información que yo debo entender y comprender, ¿sí? Y yo empiezo entonces a descartar en las opciones de respuesta. Lógicamente, las potencias enfrentadas compartían colonias en diferentes zonas. Sí, pero ¿será la respuesta correcta? El conflicto estuvo antecedido por importantes alianzas en el siglo XIX. Puede ser la respuesta. La región de Serbia y Bulgaria en el centro de muchas disputas. Bueno, y la participación del Imperio Otomano en la guerra fue mínima. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estas uniones me están llevando a qué cosa? A interpretar y a decir que el conflicto estuvo antecedido por importantes alianzas en el siglo XIX, porque esas uniones, esos enlaces, es lo que más se da en la imagen, o sea, es lo que más se presenta en la imagen. Entonces, de allí es que yo debo empezar a descartar para poder responder adecuadamente este tipo de textos. Entonces, eso es muy importante, queridos estudiantes, que ustedes lo tengan en cuenta para hacer una buena comprensión de este tipo de textos no lineales. En la segunda imagen, se pueden dar cuenta que hay una caricatura, ¿sí? Esa caricatura, que también es con referencia a la Primera Guerra Mundial, me está dando una información, ¿cierto? Miren cómo va de menor a mayor, ¿sí?, esa caricatura. Y aparecen los diferentes países involucrados en este conflicto. Pero me están diciendo, del análisis del cómic se puede afirmar que la prensa del momento buscaba vender buenas relaciones de amistad entre los países para conservar la paz. ¿Será esa la respuesta correcta? Hay que analizar bien este cómic. Está relacionado con la invasión de Austria-Hungría a Serbia como punto inicial de la Primera Guerra Mundial. Puede ser la respuesta correcta. C. Los alemanes y los ingleses eran fieles a las relaciones de alianza. ¿Eso está dentro del cómic? ¿Será que está dentro del cómic esa respuesta? Eso hay que analizarlo. Y por último, los franceses con sus advertencias no lograron evitar el conflicto. ¿Será que esa advertencia es relevante para encontrar dentro del cómic la respuesta correcta? Si empezamos a analizar bien este cómic, nos vamos a dar cuenta que todo está relacionado con este primer señor que está adelante, ¿sí? Entonces dice, está relacionado con la invasión de Austria, Hungría a Serbia. Aquí está Serbia, y aquí están los demás países que querían evitar esa invasión a Serbia. Por consiguiente, chicos, entonces la respuesta, ¿cuál sería la correcta? ¿Sí? La respuesta correcta sería la B. Entonces, fíjense que de los cómics, de las imágenes, de todo este tipo de textos no lineales, el IFE coloca preguntas que pueden confundir. Pero ustedes como estudiantes, de manera interpretativa, lo pueden responder correctamente, y esa es la idea de esta clase. Y por último, del análisis del cómic se puede deducir que Serbia fue la responsable del inicio de la Primera Guerra Mundial. Posiblemente, sí. Solo Inglaterra asumió una posición pacífica entre la guerra. ¿Será que Inglaterra hizo eso? C. El desarrollo de la guerra estuvo determinado por el sistema de alianzas. Ojo con esa respuesta. En la guerra, la protección de los países indefensos estuvo a cargo de Rusia. Sí, pero tiene que ver Rusia con la posible respuesta a este cómic o a esta pregunta. Entonces, si se dan cuenta, ¿sí?, este evitaba, este quería evitar, este quería evitar y este quería evitar, y había que uniones, alianzas para evitar que eso sucediera. Entonces ese conjunto de alianzas fue la que en algún momento quería evitar la invasión a Serbia. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? El desarrollo de la guerra estuvo determinado por el sistema de alianzas. Ojo, ¿sí? Entonces, fíjense, haciendo buen análisis de las imágenes, ¿sí?, de los cómics, de las figuras, ¿sí?, que por lo general aparecen en estos textos no lineales, también podemos hacer una buena interpretación de estos tipos de textos, jóvenes. Entonces, la idea, chicos, con esta clase es que nosotros entendamos y comprendamos que el IFES nos pregunta de dos maneras: de manera lineal y de manera no lineal. De manera lineal, lecturas con opciones de respuesta, y textos no lineales con imágenes, con caricaturas, con gráficas, que también tienen opciones de respuesta. Entonces, chicos, espero que les haya gustado esta clase, que les haya servido de mucho o que les sirva de mucho para que ustedes en futuro, cuando se enfrenten a la prueba de estado, puedan desempeñarse de una buena manera.
Gracias por su atención.